Bueno, bien. Eh, Continuando con el análisis que se requiere, eh, bueno, perdón, más allá de eso, con elementos de conocimiento que necesitamos adquirir para mejorar pues, nuestros conocimientos básicos en electrónica análoga, sigue en el orden de los dispositivos electrónicos algo muy importante que es el transistor. El transistor, humildemente, para mí cambió la historia de la humanidad. A nivel de tecnología de semiconductores en cuanto a transistores, hay varias alternativas interesantes. Vamos a considerar, para comenzar, los transistores tipo BJT. La B viene de bipolar, joint transistor. Tengo el temor de estar un poco equivocado, entonces voy a buscar rápidamente aquí con ustedes el significado. Junction, la J es de Junction. Ok, entonces, perdón, vamos a corregir. Es un dispositivo de estado sólido. Alguien podría considerar que un transistor es como un interruptor, pero no es electromecánico, es electrónico. Por cierto, desde mi humilde punto de vista, para mí la electrónica comienza cuando hay dispositivos semiconductores. Antes de eso es electricidad, electrotecnia, eh, muy valiosos, desde luego, ni más faltaba, ¿sí? Pero, pues, en mi humilde opinión, la electrónica comienza cuando se trabaja la electricidad con dispositivos semiconductores, ¿ok? Entonces, a nivel de transistores bipolares, tenemos el transistor tipo NPN y el transistor tipo PNP. Estos son dispositivos de estado sólido. Aquí entra un área importantísima, como con los diodos también, que es la física del estado sólido. Hay un tema ahí de dopados de materiales semiconductores como el silicio y el germanio, entre otros, que permiten que haya flujo de corriente en un sentido sí y en otro sentido no. Ahora, hemos pasado de los elementos de dos terminales como el resistor, el capacitor, el inductor, la fuente de voltaje incluso, ¿m? Inclusive el multímetro, son dos terminales, el osciloscopio, dos terminales, y ahora vamos a empezar a trabajar elementos de tres terminales. Entonces, veamos de esos elementos de tres terminales. La simbología para el transistor NPN, como la que ustedes aprecian en pantalla, la simbología para el transistor PNP. Los transistores tienen base, colector y emisor. Normalmente, los transistores
los van a encontrar en la bibliografía con B para la base, C para el colector, E para el emisor. Pero hay unas diferencias, ustedes las están apreciando nada más en el dibujo. Ahora pasemos a realizar un análisis básico, eléctrico, del funcionamiento de los transistores NPN y PNP, transistores bipolares de unijuntura. Bien, vámonos entonces con un transistor tipo NPN. Listo. Ay, permítanme que pareciera que hubiera hecho una flechita en el colector. Ya. En un momento, ya continuamos. Entonces, eh, vamos a considerar algo muy importante. Vamos a considerar para comenzar el transistor como si fuera un interruptor. ¿Mm? Vamos a considerarlo como si fuera un interruptor. Es más, de hecho, podríamos estar... No, no, sigamos así mejor. En el interruptor que les estoy comentando, la diferencia que hay entre la izquierda y la derecha, como ustedes pueden apreciar, es que en la izquierda el transistor tiene 3 terminales, a la derecha el interruptor solamente tiene 2 terminales. La base requiere que se le aplique una corriente que debe ser una corriente de muy pequeño valor. Por lo general, en las aplicaciones de laboratorio, en electrónicas, son corrientes del orden de 2 microamperios, y a eso lo vamos a llamar la corriente de base. Cuando cuando no hay corriente de base, voy a colocar eso aquí en color rojo. Cuando no hay una corriente de base suficiente, entonces entre el colector y el emisor no hay continuidad, no hay, para empezar hablemos de que no hay contacto y se asocia como si fuera lo que está ocurriendo a la derecha. El interruptor está abierto. Entonces, supongamos, por favor, vamos a suponer que aquí tenemos el colector y el emisor. Una aproximación, por cierto, un poco burda, pero que para empezar nos conviene. Ahora, vamos a considerar que sí hay corriente de base suficiente, una corriente pequeñita, pero suficiente para lograr que aquí entre el colector y el emisor haya contacto. Entonces yo normalmente lo simbolizo colocando este puente arqueado. Y entonces lo que tenemos de primera medida es un interruptor controlado por base. Parece un relevo, ¿sí? ¿Se acuerdan del relevo? Que uno tiene por aquí una bobinita y por acá el interruptor. Y uno compra el relevito allá en el supermercado de circuitos eléctricos. Y con eso uno pronto conecta motorcitos. Sin embargo, el relevo es electromecánico y no puede funcionar a tan alta velocidad como si puede funcionar el transistor. El transistor puede funcionar a alta velocidad. Nos hemos ganado entonces un interruptor de alta velocidad y gracias a esos interruptores de alta velocidad hoy en día existen las computadoras. Bien, entonces ahí tenemos nuestro transistor NPN considerado apenas como un interruptor. Bien, ahora, para el desarrollo inicial de algunas prácticas de laboratorio con transistor NPN, entonces podríamos configurar un circuito para comprobar funcionamiento.
Y tenemos que aplicar muchísimo análisis básico de circuito eléctrico, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff. La corriente va donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Algo súper importante que hay que tener en cuenta del transistor NPN es que entonces entre el colector y el emisor la corriente debe fluir en este sentido, al contrario, no puede. Y la flecha del emisor nos está indicando el sentido en el cual puede fluir la corriente con ese transistor. Si yo sé que la corriente solamente puede fluir de esa manera, pues evidentemente el potencial tiene que estar positivo en el colector y negativo hacia el emisor, porque la corriente va de donde hay más potencial a donde hay menos potencial, y el transistor NPN que tenemos en tablero no es posible polarizarlo al revés. Bien, continuando, entonces vamos a considerar que tenemos una fuente de 5 voltios, puede ser. Vamos a colocar una resistencia, por ejemplo, aquí de 220 ohmios. En la base vamos a colocar una resistencia. Tendríamos que mirar las hojas de datos del sistema. Asumamos que voy a tener una corriente de 10 microamperios en la base. Me voy a adelantar un poco y voy a colocar aquí la tierra, la referencia. O sea, estoy buscando que aquí haya una corriente de base de 10 microamperios. Suponiendo que por acá se apliquen 5 voltios, tendríamos fundamentalmente el siguiente circuito. Miren ustedes, la fuente de 5 voltios, el resistor R de base y la parte de la referencia. Entonces, si yo quiero que aquí haya una corriente de 10 microamperios, pues utilicemos la ley de Ohm. Eh, Voltaje sobre resistencia de base, eso debe dar 10 por 10 a la menos 6 amperios. O sea que la resistencia de base es igual a 5 sobre 10 por 10 a la menos 6. Perdón que se me acabó el tablero acá, entonces voy a tener que continuar aquí a un ladito. Mil disculpas por el desorden. Entonces, decíamos que la resistencia va a ser igual a 5 sobre 10. En el denominador tenemos 10 a la menos 6. Por lo tanto, esto es igual a 5 dividido entre 10, 0.5 por 10 a la 6. O sea que una resistencia de 500 kiloohmios me garantiza aproximadamente esa corriente de 10 microamperios. Ojo, estoy especulando, estoy pensando que la corriente de base máximo puede ser 10 microamperios, a lo mejor pueden ser, no sé, un miliamperio, a lo mejor puede ser 500 microamperios. Según los datos que averiguamos del transistor, pues podremos determinar con más precisión de cuánto tiene que ser aquel resistor. Vamos a dejarlo efectivamente en 500K. Listo, ese dato ustedes lo apuntan. La resistencia de la base son 500K. La resistencia que está en la parte de arriba, que ustedes observaron, de 220, en realidad la vamos a llamar también resistencia de colector. En la resistencia, bueno, como ya tenemos las consideraciones del caso, entonces voy a asumir lo siguiente. Voy a colocar aquí mi fuente de voltaje de 5 voltios. Por acá, permítanme, por acá, por acá tenemos
una trayectoria cerrada para la corriente entre el colector y el emisor, y por aquí me voy a colgar con un interruptor que ustedes llevarán al laboratorio para provocar que haya continuidad y por lo tanto provocar una corriente de base. Y por aquí ya completamos el circuito. Entonces, cuando el interruptor está abierto, por favor, ténganlo en cuenta, cuando el interruptor está abierto, la corriente de base es igual a 0 microamperios, no hay nada. Por lo tanto, esto es un circuito abierto. Entre el colector y el emisor no hay conducción. Es un semiconductor. Entonces, tiene que haber condiciones para que conduzca y otras para que no conduzca. Permítanme, yo voy a hacer algo adicional, porque a nivel de práctica de laboratorio podríamos estar haciendo lo siguiente. Si nosotros montamos esto en laboratorio, y esto es un diodo LED, como acá no hay conducción, pues la corriente de colector es igual a 0. Podríamos decir que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor y es de 0. Por lo tanto, el LED no va a encender. Ahora, si cerramos el interruptor, si este interruptor se cierra, ahora la corriente de base, según los cálculos que hicimos, va a ser de aproximadamente 10 microamperios. Entonces, va a haber conducción entre el colector y el emisor. Se va a provocar una corriente que, si hacemos el análisis del circuito, considerando el diodo como un diodo ideal, pues sería una corriente de 5 voltios dividido entre 220 ohmios. Una corriente, digamos, supongamos que es adecuada para que el LED, para que el LED encienda. Y estamos observando cómo hicimos semiconducción con un transistor NPN. Bueno, ahora a continuación vamos a realizar una aproximación práctica simulada con Proteus. Entonces, permítanme, procedo a compartir pantalla. Pongámosle un nombre al proyecto. Bien, vamos a buscar entonces los elementos que sabemos que vamos a usar. Vamos a usar una fuente. Aquí tenemos una fuente de DC. Ok. Vamos a usar un LED. Por aquí hay algo. Ah, ya lo tengo. Permítanme, quiero buscar algo más específico. De color verde. Ok. Ahora busquemos. ¿Qué más necesito? Un transistor. Transistor muy popular, barato, que se consigue en el mercado, es el transistor NPN 2N2222.
Ahí lo tenemos. ¿Qué más necesitamos? Resistores. Podemos usar resistores genéricos por ahora. Creo que ya, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro... Ah, un switchecito. Listo. Entonces la fuente, trabajémosla con 5 voltios. El transistor, el resistor, el LED, otro resistor para la base y mm, el switch. Bueno, bien. Entonces conectemos. Listo. Ah, faltó acá. Ok. Valores. Dijimos que esta fuera de 220, pueden ser 470. Recordar un poco el tema de las capacidades de los 500K. Estoy muy posiblemente esta resistencia de base sea muy alta. Estoy cometiendo de pronto un poco de error de indisciplina al no entrar a buscar cuánto tiene que ser la corriente de base en un transistor NPN, 2N2222. Podríamos buscar acá. Máximo 60 voltios, colector base, colector emisor, máximo 30 voltios, la corriente de colector máximo 800 miliamperios. El tema de la corriente de base, máximo 200 miliamperios, máximo, pero no me dice cuánto es la mínima. Entonces, propongo que hagamos un cálculo colocando 100 miliamperios. Ah, si la fuente es de 5 voltios y quiero 100 miliamperios, veamos pues. Entonces, la corriente de base que quiero
es de 100 miliamperios, o sea, uno dividido entre 100.000. El voltaje son 5 voltios. Mm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. O sea que aquí me quedaría que es la resistencia es igual sería igual a 5 sobre la intensidad. Oh, ¿qué pasó? Ah, claro. Ya me toca colocar un igual. 500. Ah, debe haber un error en mi cálculo anterior con 10 microamperios, muchachos. Por favor, lo revisan, lo corrigen y me cuentan. Bueno, podemos trabajar con una resistencia de 500K. Coloquemos la referencia y procedamos a simular. Entonces, no hay corriente de base, por lo tanto, no hay conducción entre el colector y el emisor. Mm, Se alcanza a ver que el LED prende, es más que todo por el color, entonces lo voy a cambiar por un LED amarillo. Permítanme, no la misma. Bueno, mil disculpas, vamos a ampliar la visualización. Bien, entonces esto que estamos haciendo es fundamental. Sí, en principio parece bastante sencillo que pues, un transistor. No, esto sirve para muchísimo más. Pronto colocaremos en lugar de señales de corriente directa en la entrada, señales de corriente alterna. Adicionalmente, los transistores en etapas de potencia también son muy importantes. E imagínense si la base no fuera controlada por una corriente, sino por luz. Y existen por esa razón los optotransistores para trabajar con ellos optoacopladores. Y que la corriente de base no viniera de la misma fuente, sino por ejemplo un microcontrolador o de una microcomputadora. En ese sentido, pues yo de hecho utilizo bastante los optoacopladores para proteger cositas como el Arduino, la Raspberry, en fin, y conectar cosas de potencia al otro lado con transistores un poco más potentes que el 2N2222. Bien, esa sería para empezar una primera aproximación al tema del transistor. Debemos hacer una aproximación similar ahora con el transistor PNP. Muchas gracias.